Hola jóvenes, continuando nuestro temario de la asignatura, vamos a trabajar durante esta semana retención en la fuente. La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto o cualquier clase de impuestos. En sí como tal no es un impuesto, es una forma en que el Estado tiene de recaudar anticipadamente las diferentes modalidades de impuestos que existen en nuestro país. Para poder entender el tema de retención en la fuente tenemos que tener unos conceptos muy claros y son los que vamos a trabajar en este tema como tal el día de hoy. El primero son los agentes retenedores. Los agentes retenedores son aquellos que por ley son los obligados a practicar la retención en la fuente, es decir, son aquellas personas que le retienen a las otras personas el valor de la retención en la fuente y posteriormente se lo consignan a la DIAN por medio de la declaración mensual de retención en la fuente. Los agentes retenedores se dividen en dos grandes grupos. El primero son todas las personas jurídicas. En las personas jurídicas son todas, incluidos entes públicos, cualquier ente público, es la nación, departamentos, municipios, entidades descentralizadas, departamentos administrativos, todo lo que tenga que ver con entes del Estado. Todas las sociedades comerciales, las que hemos trabajado, sociedades anónimas, SAS, limitadas, en comandita por acciones, en comandita simple, todos los tipos de sociedades que hay en nuestro país y todas aquellas entidades sin ánimo de lucro o también, como lo hemos visto en temas anteriores, entes no comerciales. El otro grupo son las personas naturales, pero para que las personas naturales sean agentes retenedores tienen que cumplir dos requisitos. El primero, tienen que ser comerciantes, es decir, ejercer actividades mercantiles, ejercer actividades de comercio. Y el segundo, que sus ingresos brutos en el año inmediatamente anterior sean superiores a 1.028.100.000 pesos. Para que una persona natural sea agente retenedor, tiene que cumplir los dos. No puede ser uno o el otro, no. Tienen que ser los dos conceptos, tiene que cumplirlos a cabalidad. Entonces, si yo soy un comerciante, tengo mi negocio, pero mis ingresos al año son de 200 millones de pesos, un ejemplo, no soy agente retenedor porque mis ingresos no superan la cuantía que establece la normatividad. Entonces, tiene que cumplir los dos requisitos. ¿Cuándo se practica retención en la fuente? Cuando se realiza un pago o abono en cuenta. Cuando los agentes retenedores realizan un pago o abono en cuenta. ¿Qué significa abono en cuenta? Significa que fue a crédito, que lo quedé debiendo. Hice un pago o lo quedé debiendo. Sea en compras de mercancías, de bienes o pagos de servicios. En cualquiera de las dos modalidades aplica la retención en la fuente. ¿A quienes no se practica retención en la fuente? Cuando un agente retenedor realiza una compra o paga un servicio a la nación, a un ente público, a aquellas sociedades que sean catalogadas por la DIAN como autorretenedoras, las sociedades extranjeras y todas las entidades sin ánimo de lucro. Si un agente retenedor le hace un pago o por compras, o sea, por servicios, a cualquiera de estas clases de entes o entidades, no les debe practicar retención en la fuente. No está obligado a hacerlo. ¿Cuándo no la practico? Pues cuando le hago la compra a uno de ellos, como les digo, o cuando el valor de la compra o el pago del servicio antes de IVA no supere la base de retención, que es las que están determinadas en la tabla de retención en la fuente que ustedes ya realizaron la consulta en días anteriores. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para contabilizar la retención en la fuente? Son unos puntos que tenemos que tener muy claros. Cuando yo o soy agente retenedor y hago compras o pago servicios, siempre voy a utilizar la cuenta 2365, retención en la fuente. La naturaleza siempre será crédito. Aquí hay que tener en cuenta algo, que la cuenta 2365 pues tiene una serie de auxiliares. La 236540, 236525. Entonces, ¿cuándo tomo el auxiliar?
depende del concepto de retención en la fuente que yo esté practicando. Si yo practico retención en la fuente por compras, utilizo el auxiliar o la subcuenta 236540, que es retención en la fuente por compras. Si realizo un pago o un servicio por un mantenimiento, por cualquier clase de servicio, ya utilizo la 236525, que son retención en la fuente por servicio. Entonces, dependiendo del tipo de compra o el servicio, asimismo voy a utilizar la subcuenta. Cuando yo realizo ventas, yo siempre tengo que utilizar la cuenta 135515, anticipo de impuestos, saldos y contribuciones a favor, retención en la fuente. Y su naturaleza será débito. Aquí hay que tener en cuenta algo, que se debe tener en cuenta quién es el que compra, que el que compra sea un agente retenedor. Me explico. Si yo le vendo a una persona natural que no es comerciante, pues como él no cumple los requisitos para ser agente retenedor, como me dice acá en el primer punto, pues él no me tiene por qué practicar retención en la fuente. Entonces, si él no me practica retención en la fuente, yo no utilizo esta cuenta. Entonces, cuando yo realice ventas, tengo que mirar, tengo que saber quién es el que me está comprando y que esa persona que me está comprando sea agente retenedora. Entonces, si yo le vendo a una persona jurídica, quiere decir que esa persona jurídica es la que me está comprando a mí. Por consiguiente, esa persona jurídica me tiene que hacer retención en la fuente. Y ahí sí aplico o utilizo la 135515. Eso lo vamos a aclarar en unos ejercicios más adelante. Otro punto a tener en cuenta es la tabla de retención. Ustedes ya la consultaron. Ustedes ya en la consulta anterior la tuvieron en cuenta, ya la tienen clara. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que la tabla de retención tiene tres conceptos fundamentales. ¿Qué es el concepto? Que es el que me dice a mí qué clase de retención debo hacer, si es por compra, si son horarios, si es servicios, si es compra de combustible. Bueno, ahí están todos los conceptos ya desglosados. ¿Cuál es la base? La base es el valor mínimo en el cual yo tengo que fijarme para saber si le hago o no le hago retención en la fuente. Entonces, si por compras me dice que la base mínima son 900.000 pesos. Si yo realizo una compra por debajo de 900.000 pesos, no estoy obligado a practicar retención en la fuente. Si supera esa base, pues ahí sí obligatoriamente tengo que practicar la retención en la fuente. Y la tarifa, tengo que mirar, de acuerdo al concepto, de acuerdo a la base, qué tarifa le debo aplicar en ese concepto de compra o en ese concepto de servicio. Por decir algo, estoy haciendo la compra de un bien. Me dice que es compras generales. La base son 900 algo de mil de pesos. No recuerdo en ese momento la tarifa exacta. Y la base exacta. Y la tarifa es del 2,5%. Entonces quiere decir que a la compra que yo realice que supere esos 900.000 pesos le va a aplicar una tarifa de el 2,5%. Ahí hay que tener en cuenta que la tarifa cambia dependiendo si la compra se la hago a alguien que es declarante de renta o no es declarante de renta. Ya les voy a explicar el punto que sigue le vamos a explicar. Cuando una persona natural es responsable de IVA, obligatoriamente es declarante de renta. Porque puede suceder que yo le compro a una persona natural, ¿sí? Pero esa persona natural no es declarante de renta. Entonces, como no es declarante de renta, pues la tarifa de retención en la fuente ya va a cambiar. Si es declarante de renta, entonces le aplico otra tarifa. Pero teniendo en cuenta este punto, hay que tener en cuenta algo. Yo le puedo decir a ustedes, ¿es declarante de renta o no es declarante de renta? Pero ustedes ya tienen que tener muy claro, si una persona natural es responsable de IVA, o sea, factura IVA, obligatoriamente es declarante de renta. No tengo que decirle si es declarante o no es declarante. El hecho de que esa persona natural facture IVA, me cobre IVA, automáticamente es declarante de renta. Y pues todas las personas jurídicas son declarantes de renta.
Listo, entonces con estos aspectos podemos comenzar a trabajar lo que son ejercicios